Muy bien, chicos, vamos a ver ahora la parte 5 de construcciones de triángulos. La parte que hemos visto muchos casos distintos, muchas construcciones clásicas conocidas, donde se realiza cierto tipo de trazos, ¿no? Trazos que aparentemente, ¿no? ¿Cómo se me va a ocurrir, no? Pero bueno, no son ya, como se dice, conocidos, ¿no? Situaciones conocidas, los cuales se encuentran en muchos problemas, ¿ah? No solamente en lo que estamos viendo, sino en muchos problemas, pero les puedo ayudar. Muy bien, entonces acá vamos a ver la siguiente situación, ¿no? Cuando ustedes tienen un triángulo, ¿no? En el cual este angulito de acá, ¿no? Imaginemos que este es un A, ¿no? Ahora, eso de acá es para casos muy particulares, ¿ah? Él es un B, ¿no? Y estos dos lados son iguales, ¿no? Y a la vez, este de acá es la suma de los otros dos ángulos, ¿no? O sea, este de acá es un A más un B. Pues acá lo que se recomienda hacer, chicos, ¿no? Es siempre esto de acá, ¿no? Buscar, trazar una seviana, ¿no? En el triángulo de la derecha, ¿no? Trazar una seviana de tal forma que este ángulo sea A. ¿Por qué motivo? Porque si él es A, por interno con interno, te va a dar externo. Este ángulo externo será entonces ¿cuánto? A más B, ¿sí o no? Y si él es A más B, mira, acá va a ser isósceles, bolita y bolita. Ajá, y una vez que hacemos eso, como ustedes pueden observar, estos dos triángulos de amarillo van a ser congruentes. Congruentes, pero ¿por qué? Mira, claro, mira, porque tienes A, bolita, culebrita. Bolita, A, culebrita. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Hay una congruencia de qué tipo ahí? Hay una congruencia del caso LAL, ¿no? Lado, ángulo, lado, ¿no? Entonces hay una gran variedad de preguntas que tienen esta forma, ¿no? Donde ustedes tienen que simplemente trazar esta seviana, ¿no? Y buscar la congruencia, ¿correcto? Entonces vamos a ver por acá. Acá este es el caso, ¿no? Ya de una manera más ordenada, está acá más bonito, ¿no? Más tuneadito, ¿no? Acá simplemente trazamos, ¿no? Esta línea alfa, acá sería teta, esta sería alfa más teta, formamos un isósceles, ¿no? Y como vemos, estos dos triangulitos que están acá, ¿no? Estos dos triangulitos que están acá van a ser congruentes, ¿no? Este de acá con este de acá, ¿no? Como lo ves ahí, ¿no? Van a ser congruentes, ¿por qué caso? Por el caso LAL, ¿no? Muy bien, chicos, entonces vamos a empezar acá con algunos ejercicios, algunos ejemplitos. Acá está, te piden calcular X. Y bueno, está bien sencillo, ¿no? Mira acá, observa. Acá él es 3X, él es 4X. Y este de acá es la suma, mira. 3X más 4X, 7X. Ah, entonces ya sabemos qué hacer, ¿no? ¿Sí? Ya sabemos qué hacer ahí, ¿no? Si te das cuenta, este de acá es la suma, ¿no? 3X más 4X, ¿qué me da? 7X, ¿no? Entonces en ese tipo de casos, ya sabemos, ¿no? Trazamos acá solamente una seviana, donde este ángulo va a ser igual al otro que está acá, ¿no? A este de acá. Pues acá sería 3X, ¿no? Y por lo tanto, interno más interno me da externo, acá sería 7X. Al hacer eso, vamos a formar acá un triángulo isósceles, ¿no? A 7X se le va a poner culebrita. A 7X se le va a poner culebrita, ¿no? Entonces ahí vamos a observar, ¿no? Que esos dos triángulos efectivamente, ¿no? Son congruentes, ¿no? Esos dos triángulos, ¿no? Hay una congruencia, ¿no? Del tipo LAL. ¿Correcto? ¿Bien? Y si son congruentes, entonces acá a culebrita se le pone 4X. Acá a culebrita, ¿cuánto se le va a poner? También 4X, ¿no? Por lo tanto, la suma, ¿no? La suma de todos los ángulos, ¿no? La suma de los tres ángulos, 4X más 4X más el ángulo que está acá arriba, que sería 10X, ¿no? Esa suma de ahí debe ser igual a 180 grados. ¿Correcto? Entonces voy a tener que 18X es igual a 180. Por lo tanto, el valor de X es igual a 10 grados. ¿Y chicos? Nada más. ¿Muy bien? Esa sería la solución para este ejemplo. Y por acá tenemos otro ejemplito, ¿no? Que te pido también, ¿no? Igual que lo intenten, ¿no? Inténtenlo, chicos, ¿no? Inténtenlo, ¿no? Antes que yo lo resuelva. Acá, mira, 2X, 6X. Este de acá, ¿cuánto será? La suma, ¿sí o no? 2X más 6X. ¿Cómo vamos a hacer acá el trazo? Así, de esta manera, ¿no? ¿Cuánto le trazamos? Ya sabes, acá le trazamos 6X, ¿no? Tal forma que él va a ser 2X más 6X, este de acá sería 8X, ¿no?
y vamos a tener acá un triángulo isósceles. ¿Sí? Esto de acá ya se ha visto, ¿no? En el ejemplo anterior, y esos dos triángulos serían entonces congruentes, ¿no? ¿Por qué motivo van a ser congruentes? Porque tienen un lado igual, 6x y culebrita, ¿no? Mira, bolita, 6x, culebrita, ¿no? ¿Qué tipo de congruencia hay acá? Acá hay una congruencia, ¿no? Del tipo LAL, ¿no? Por lo tanto, acá culebrita se le pone 2x. Acá culebrita, ¿cuánto se le va a poner también entonces? Se le va a poner entonces 2x, ¿no? Y la suma de los tres ángulos, ¿no? 2x más 14x, ¿no? Que es el ángulo de arriba, ¿no? Sería 14x más 2x más 2x. La suma de esos ángulos, como son los ángulos internos de un triángulo, va a ser 180, ¿no? O sea, 18x igual 180 grados. Entonces el valor de x finalmente va a ser igual a 10. Muy bien, entonces ese es un trazo bastante conocido, también bastante particular, ¿no? O sea, no es que se presente siempre, pero si se presenta una situación similar, pues ya saben, ¿no? Hay muchos otros casos más también, ¿no? Que es el doble menos el otro. Hay muchos otros casos, ¿no? Tal vez no tan conocidos, pero entre los principales está este de acá. Muy bien, siguiente construcción. También es otro caso muy particular, ¿no? Cuando tenemos este cuadrilátero, ¿no? Cuadrilátero cóncavo, algunos le llaman, ¿no? Ese cuadrilátero en el cual este ángulo es 120 menos el ángulo de acá abajo, ¿no? O sea, tengo dos lados iguales, ¿no? Y este ángulo es 120 menos el ángulo de abajo, ¿no? Entonces, ¿ahí qué se recomienda hacer? Se recomienda trazar, ¿no? Esto de acá, ¿no? Trazar y formar por acá un angulito alfa, ¿no? Esto es lo que se recomienda, como vemos acá, ¿no? En la parte derecha del gráfico, ¿no? ¿Sí? Acá prolongo, acá es alfa, acá también sería alfa, ¿no? Entonces acá para que la suma sea 180, ¿no? Acá es 2 alfa, se va el 2 alfa y ese de acá te va a tener que ser 60, ¿no? Y como tengo dos lados iguales formando 60 grados, si yo cierro la figura, voy a tener acá un triángulo equilátero. ¿Muy bien? Entonces vamos a poner en práctica este ejemplo, ¿no? Este caso, mejor dicho, esta construcción, con los siguientes ejemplos, ¿no? A ver, entonces mira, a ver acá. Acá tenemos precisamente el caso, ¿no? Mira acá el 5 vendría a ser como el alfa, ¿no? Y este 110 tiene esta forma, ¿no? 120 menos 2 veces el alfa, ¿no? O sea, 120 menos 10, ¿no? Muy bien, entonces en ese tipo de situaciones ya sabemos qué hacer, ¿no? Lo que vamos a hacer acá es prolongar esta línea, ¿no? Y trazar un angulito igual a él, ¿no? O sea, si él es 5, ¿no? Si este angulito de acá es 5, por acá voy a trazar otro angulito que también será 5 grados. La idea es construir eso, ¿no? Y siempre se va a formar acá 60, ¿no? Porque mira acá, 5 y 5, 10. Más 110, 120. Para que sea 180, este angulito de acá tiene que ser entonces 60 grados, ¿no? Así también, como el triángulo de acá, ¿no? Es isósceles, vamos a llamarle acá A, B, C, D. Vamos a llamarle ese angulito E, ¿no? Acá el triángulo ABE es isósceles, ¿no? Sí. Ese triángulo de acá es isósceles, mira. El triángulo de acá es isósceles. Entonces, como es isósceles, acá a 5 se le pone bolita, a este 5 también se le va a poner bolita. ¿Ok? Ahí tenemos el triángulo isósceles, ¿no? Y luego acá, cuando tengo un par angular, ¿no? Formando 60 grados, eso también ya lo hemos visto, ¿no? Acá en la parte de BS, ¿no? En la parte de BS, cuando yo tengo así, ¿no? 60 grados, que está formado por dos lados iguales, ¿sí? La recomendación de siempre, ¿cuál es? ¿Recuerdas? Trazar esta línea, ¿no? Ya que al trazar esa línea voy a formar ahí un triángulo equilátero, ¿no? Precisamente voy a hacer eso de ahí. Voy a trazar esta línea y por lo tanto formaré entonces un triángulo equilátero, ¿correcto? ¿Ven? En un triángulo equilátero, chicos, ¿no? En un triángulo equilátero, nosotros sabemos que, ¿no? Nosotros sabemos que cada ángulo es 60, ¿no? Entonces, si cada ángulo es 60 y él es 5, por diferencia, él será ¿cuánto? Él será 55, ¿no? Acá sí es 60 grados, ¿no? Y este de acá, como es isósceles, también ¿cuánto tiene que ser? También tiene que ser 55, ¿sí? Si no la ves, no hay problema. Vamos a sacar ese triángulo. Es el triángulo PEC,
¿no? Vamos a sacar por acá el triángulo PEC. Muy bien, por acá tenemos el triángulo PEC, ¿no? Donde él es 55, este es 55, y tenemos que estos dos lados son iguales. Muy bien, entonces acá vamos a completar este angulito. ¿Cuánto tendría que ser entonces? Acá la suma es 110, ¿sí o no? Él tendría que ser entonces 70 grados para que la suma sea 180, ¿sí? Entonces quiere decir, ¿no?, que este angulito de acá tiene que ser ¿cuánto? Sí o sí 70 grados, ¿no? Y si él es 70 grados, entonces voy a decir que x más 60 es igual a 70. Donde concluimos que x va a ser igual a 10 grados. ¿Bien, chicos? Entonces ya sabes, cuando tienes así esta forma, ¿no?, que él es alfa y él es 120 menos el doble de alfa. Entonces, este trazo es clásico, chicos, es un clásico bastante conocido, ¿no? Formar por acá un triángulo isósceles. ¿Correcto? Muy bien, entonces para esto vamos a ver acá un ejemplito más, donde también, ¿no?, vamos a aplicar el mismo criterio, ¿no? Bien, chicos, acá yo tengo dos lados iguales, ¿no? Estos dos de acá son iguales, ¿no? Y acá yo tengo este angulito que es 10, ¿no? Este sería como mi alfa. Y este de acá sería como 120 menos el doble de 10, ¿no? 120 menos el doble de alfa. Muy bien, entonces lo que voy a hacer acá, babies, es prolongar así y formar un triángulo isósceles. ¿Sí? Voy a formar acá un triángulo isósceles, ¿no? Acá voy a poner nombrecitos a los vértices. Va a ser A, B, C, D. Y voy a prolongarlo hasta un puntito E, ¿no? Entonces el triángulo EBC va a ser isósceles, ¿no? Vamos a graficar el triángulo EBC. Voy a graficarlo por acá. Ese triángulo EBC va a ser un triángulo isósceles. Ya, vamos a tener acá este triángulo EBC. Va a ser un triángulo isósceles donde él es 10, ¿no? Y acá yo he formado que él sea 10, ¿no? O sea, lo he prolongado con esa intención, ¿no?, de que él también sea 10, ¿no? Entonces acá estos dos lados van a ser iguales, ¿no? ¿Sí? Entonces si él es 10, acá tendría que ser 120, perdón, 160, y por diferencia, este de acá va a ser 60 grados. ¿Sí? Por eso tiene que tener esa forma, ¿no? Alfa y 120 menos 2 alfa. Si no tiene esta forma, cuando nosotros prolonguemos, acá no se va a formar 60 grados, ¿no? Pero cuando tiene esta forma, alfa y 120 menos el doble de alfa, ahí sí se forma 60 grados. Entonces, muy bien, ¿no? Ya sabemos acá, yo tengo dos lados iguales formando 60 grados. Lo que voy a hacer ahí es completar la figura, ¿no? Voy a completarla así, de esta forma, ¿no? Voy a completarla de esa forma. Y al hacer eso ya sabes que vamos a formar ahí entonces un triángulo equilátero, ¿no? Donde este angulito de acá por diferencia, ¿cuánto tendría que hacer? Si él es 10, él va a ser 50, ¿correcto? Y acá también, ¿no? ¿Cuánto tendría que ser como es equilátero? Acá tiene que ser 60, ¿no? Y entonces, por último, quiero que ustedes observen el triángulo DEA, ¿no? Triángulo DEA. Vamos a analizar acá el triángulo DEA. A ver, vamos a ver. Está el E, está el A y por acá tenemos el D, ¿no? Ahora, acá en el triángulo DEA, él es 50 grados, ¿no? Y tenemos que esos dos son iguales, mira. ¿Correcto? Esos dos son iguales. Entonces, acá también él es entonces 50 grados, ¿no? Y para que la suma sea 180, este angulito de acá tiene que ser entonces ¿cuánto? Tiene que ser 80 grados. Muy bien, entonces este de acá tiene que ser por lo tanto 80 grados. Quiere decir entonces que x más 60, ¿a qué va a ser igual? X más 60 va a ser igual a 80, ¿sí o no? Por lo tanto el x, ¿a qué va a ser igual? Finalmente va a ser igual a 20 grados. Muy bien, chicos. Entonces esa sería la solución para esta pregunta. Ya estaríamos viendo en este video dos casos, ¿no? La construcción 5 y la construcción 6. Espero haberles ayudado. No olvides, si te pareció interesante la información, compartir el video, darle like, suscribirte. Y así también si deseas colaborar con la iniciativa, ¿no?, de este proyecto, bueno, pues, ¿no?, colaborar de una manera, ¿no?, si deseas, ya sea mediante PayPal, Yape, Plin, ¿no?, si estás en Perú. Y bueno, pues eso es todo, chicos. Adiós. Gracias. Hasta una siguiente oportunidad.